Este relato es real y ocurrió hace algunos años y me lo compartió esta persona que lo sufrió y vivió en carne propia y me lo dijo así. Mi papá era chofer de una pipa que transportaba gasolina y ya tenía 2 días que no sabíamos nada de él. Cada que llegaba al punto donde entregaba la gasolina, nos hablaba por teléfono para saber cómo estábamos y a la vez saber que él también estaba bien, ya que circulaba por distintas carreteras y a diferentes estados. Mi mamá, mi hermana y yo no dormimos ni tuvimos algo de paz desde ese día, ya que le marcábamos y salía el mensaje que estaba fuera de servicio o fuera del área. También hablamos a la empresa en la que trabajaba, pero nos decían lo mismo, que no sabían nada de él y que ya estaban rastreando el vehículo y a mi papá, pero que no tenían resultados y que en cuanto los tuvieran nos avisaban. Y que además ya habían puesto la denuncia con las autoridades y que tuviéramos paciencia y esperar alguna buena noticia. Ese sábado, después de medio comer algo, nos sentamos en la sala, preocupadas y pensando en él. Y recordábamos que cuando descansaba la pasábamos juntos y recordábamos que cuando éramos niñas veíamos la lucha libre y nos emocionábamos y gritábamos y lo recordamos más aún. Así pasó la tarde y desanimadas y sin cenar, nos fuimos a nuestros cuartos a intentar dormir. Vi a mi mamá que casi iba llorando, pero no nos dijo nada, ni nadie dijo nada. ¿Qué podíamos decir? Dejé la puerta medio abierta de mi cuarto para estar al pendiente de cualquier información y acomodé mi cama y las almohadas y me puse ropa cómoda para ver si lograba dormir algo. Puse música bajita para distraerme un poco y me recosté intentando no pensar en algo malo que le hubiera pasado a mi papá, pero era difícil. Y por el cansancio mental me fui quedando dormida y no sé qué tiempo pasaría y si estaría medio dormida o si fue en mi sueño, pero vi la figura de mi papá que se acercaba a la puerta como si hubiera regresado de su trabajo y desperté sobresaltada, pero volví a la realidad. Estaba en mi cama y mi papá no estaba. Solo fue un sueño, pero me inquietó porque presentí que algo le había pasado. Traté de sobreponerme y no le hablé ni a mi mamá ni a mi hermana, ya que seguramente fue un mal sueño e intenté volver a dormir. Al día siguiente le platiqué a mi mamá y a mi hermana y me dijeron que también lo soñaron y nos pusimos a llorar, ya que presentíamos que algo malo había sucedido. Más tarde nos hablaron de la empresa donde trabajaba mi papá y nos dijeron que fuéramos, que desgraciadamente había malas noticias y rápidamente nos trasladamos allá. Y ya habían encontrado el cuerpo de mi papá, pero fallecido, ya que lo habían asaltado y tendríamos que ir a la morgue a reconocerlo, y nos dijeron que ellos se encargarían de todos los trámites y los gastos. Esto fue un golpe brutal para las tres, ya que sabíamos que ese trabajo era riesgoso por lo que transportaba, por las carreteras, pero nunca imaginamos que terminaría de esa manera y en esas circunstancias. Y nos apresuramos a ir a reconocerlo para que nos entregaran su cuerpo. Y con el corazón apachurrado y los ojos llenos de lágrimas, fuimos a donde lo tenían y pues sí, era él. Salimos de ahí muy consternadas y dolidas en lo más profundo y nos preparamos para el funeral, que estuvo muy concurrido, ya que mi papá tenía muchos amigos y muchos conocidos. Y nos dieron el pésame y nos acompañaron en la casa funeral. Al poco rato se nos acercó el gerente de la empresa para decirnos qué decisión tomábamos con el cuerpo de mi papá. Y le dijimos que lo cremaran, ya que pensamos en tener las cenizas en la casa. Al día siguiente nos entregaron la urna con las cenizas de mi papá e inmediatamente las colocamos sobre una mesita de la sala donde tantas veces convivimos, para al menos así llenar un poco ese vacío que quedó en las tres. Casi no hablamos, el silencio dominaba, ya que no sabíamos ni qué decir, pues las lágrimas estaban en la puerta de los ojos, pero tratábamos de hacernos las fuertes. Mamá dijo que trataría de dormir y se fue a su cuarto, y mi hermana también. Me quedé sola en la sala, y empezó a llegar la tristeza, pero también el sueño, y no sé qué tiempo pasaría, y entre sueños escuché un ruido, y entre abrí los ojos,
y me pareció ver la silueta de una persona que se paraba en el marco de la puerta de entrada de la casa. Me paralicé, no sé si en mi sueño o en la realidad, pero veía más clara esa figura que se acercaba, y yo tenía mucho miedo, pero a la vez sentía que era mi papá, y haciendo un esfuerzo enorme le pregunté si era él, pero no hubo respuesta. Sin embargo, en ese momento se encendió la televisión, como si hubiera sido la respuesta de un sí. Apareció en la televisión las imágenes de la lucha libre que tanto le gustaba y se acercó a subir el volumen al televisor. Y yo me quedé impresionada. No sabía si me daba miedo o gusto, ya que ese televisor lo tenemos como recuerdo, ya que es antiguo y ya no funciona en la actualidad. Pero esta noche sí. Veía la silueta de mi papá entre gusto y miedo, y luego se apagó la televisión. Y me dijo con una voz tranquila y suave, como para que no me asustara: Hija, estoy bien. Ya no me duele nada y quiero quedarme aquí junto a ustedes y la tele para no sentirme solo. Y yo no supe qué responder. Me quedé confundida y paralizada y no pude contestar. Y poco a poco se fue desvaneciendo esa imagen. Y en cuanto pude, me levanté y fui a decirle a mi mamá y a mi hermana lo que viví. Y me dijeron que también lo habían soñado. Y diciéndoles que estaba bien. Y les comenté lo de la televisión. Y mi hermana se me quedó viendo rara. Y me mostró el cable en el piso, ya que ni siquiera estaba conectada a la red eléctrica. Pero si dijo que quería estar allí, pues así sería, y nos quedamos un poco más confortadas. Colocamos la urna junto a la televisión y ocasionalmente llega a encenderse y ya se nos hace algo normal, pero también sentimos que sigue entre nosotros mi papá. ¿Y a ti nunca se te ha encendido sola tu pantalla?